Muy buenas tardes, buenos días. No sé de cuántos países estáis hoy, pero vemos que está Nueva Zelanda, New Zealand, hello. Estamos, bueno, de Madrid. Kayoko, ¿tú de dónde vienes? ¿Estás en Barcelona? Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro hoy sobre Yo Carmen. Aquí estamos el Larvi y yo para un poco contaros cómo ha sido el proceso, cómo lo hemos trabajado, cómo ha sido el recorrido de esta obra que nos imaginamos que habéis visto o bien por YouTube o igual en directo. Ay, perdón. Preguntas que queráis que recibiremos con muchísimo gusto porque aquí estamos para eso, para que entre todos hablemos más de danza flamenco y de la obra en concreto Yo Carmen. Deciros que esta es la segunda sesión que hacemos y que la semana que viene tenemos ya la tercera sobre Óyeme con los ojos y con eso ya cerramos este ciclo de encuentros con el público porque como sabéis desde el centro estamos haciendo infinidad de actividades. Así que nada, atacamos con Yo Carmen. No, pero antes yo creo que hay una... la idea es, el primer ciclo ha sido las obras del Centro Coreográfico María Pajés, es decir, centrado en la persona de María. Y estamos hablando con otros coreógrafos y probablemente para no ahora, el 2021, haría, en fin, la idea de montar un ciclo más largo en el tiempo, incluyendo a otros coreógrafos, tanto del mundo del flamenco como de la danza contemporánea y la danza española, ¿no? Es decir, yo creo que es crear una tradición, ¿no? Y que vengan aquí los compañeros y que hablen de su trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es una información que os doy, será para el 2021. Pero mientras tanto estamos haciendo cosas. Ayer tuvimos un encuentro, es el ciclo Pensar la Danza. Estuvieron aquí en el centro Rubén Olmo, Aida Gómez, que es una gran coreógrafa y intérprete y actualmente es la directora de Madrid, Festival Madrid en Danza. Estuvo Antonio Zoido también, además de un gran pensador. Es el actual director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, ¿no? Y Antonio Ruz. Entonces la verdad que estuvo muy bien y hemos convertido el centro en un plato de televisión. Estamos medio locos, pero creo que el resultado es bueno y estará mejor con el tiempo, porque al fin y al cabo nuestra idea ahora es convertir los retos de la pandemia en algo benéfico para la danza. Entonces eso nos va a permitir también grabar y empezar a crear una memoria visual de la danza en España, ¿no? Ya tenemos un primer documento muy bien grabado porque teníamos un equipo técnico buenísimo, que había 3 cámaras y creo que, es decir, el resultado ha sido muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar de ello, Carmen. A ver, yo creo que te parece, Larvi, que ya que estamos, podemos conversar, somos un grupito interesante. ¿Qué te parece que sean más las preguntas lo que os interesa a vosotros saber y que seáis vosotros que nos hagáis preguntas y vamos a ir desmenuzando la obra porque irán saliendo, seguro que empezar aquí a soltaros una disertación y una conferencia? ¿Qué te parece que lo hagamos así? Estaría haciendo una pequeña introducción. Venga, ¿la quieres hacer tú? Venga, a ver. Sí. No, a ver, hay una cosa, es decir, María
desde el punto de vista artístico, el mundo de Carmen la atraviesa, es decir, está muy presente en su vida, ¿no? Su abuela, cuando era muy pequeñita, lo primero que le hizo es escuchar ópera por un tubo. Es decir, la abuela era muy aficionada a la ópera y la inició. Y a la niña María, una de las cosas, una de las óperas que más la marcaron es Carmen. Eso que tenía, pues estamos hablando de la niña María, pues 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, la historia de María con Carmen empieza muy joven, entonces luego muy niña, ¿no? Y después va evolucionando, sí, va creciendo, va adquiriendo mayor cultura coreográfica, pero también histórica y tal. Y un momento dado, a los 10, cuando con lo de los Gades, es decir, Sí, bueno, cuéntanos tú. Bueno, sí, la verdad que sí, porque es verdad, la ópera es maravillosa, la música, todos conocemos esa música, la tenemos como grabada y es un referente musical, podemos decir, que además abarca a todo lo que se refiere a lo que venga de Sevilla, a lo que venga de Andalucía, está siempre con esa conexión con el flamenco, que en realidad no la tiene, pero que sí, y es verdad que ha estado ahí. Y el primer contacto, claro, que tuve real fue con la ópera, con la Carmen de Gades, cuando se hizo la película. Cuando se hizo la película hubo una revolución en Madrid, entonces yo estaba estudiando en Amor de Dios, y hubo una revolución porque todo el mundo queríamos estar en la película, imaginaros, todas las jovencitas que queríamos trabajar, pues era súper importante, ya se hablaba que Antonio Gades estaba por allí, que estaba eligiendo a gente para participar en la película y nos dábamos torta por estar ahí en el rodaje, ¿no? Era muy importante. Entonces, en ese momento, pues fue ese momento histórico, ¿no? de la película de Antonio Gades y Carlos Saura. Luego entré en la compañía de Antonio Gades y allí ya hice el espectáculo Carmen, que estaba girando por el mundo, giras por Japón, por Rusia, y era una gran obra. Todos podemos decir que la Carmen de Gades, si no la habéis visto, es un referente a nivel coreográfico dentro de la coreografía flamenca que hay que ver. Pero es verdad que la historia en sí siempre había una cierta resistencia. Nos pedían muchas veces en la compañía hacer una creación de Carmen, de esa figura, de esa mujer, de esa rompedora, de esa que al final la matan, ¿no? Pero, y había esa cierta resistencia porque no me gustaba poner en énfasis y sacar sobre todo de ese personaje. Cuando leí la novela os dais cuenta, y sobre todo con la edad, con la experiencia vital de una mujer, leer la novela de Carmen es entender cómo el machismo está ahí, cómo es una obra misógina, porque la novela empieza con una frase muy, muy delatadora, es decir, que totalmente machista, y no me atraía esa cuestión sobre el personaje, no encontraba la manera. Pero es de aquí que... No, entonces empieza en fin, tuvimos muchísimas conversaciones, Carmen sí, Carmen no, tal. Y un día hay una cosa muy interesante. Probablemente somos dos personas que venimos de mundos diferentes, pero somos muy complementarios y al fin y al cabo confluimos en un mismo proyecto, no solamente artístico, también ético, porque hay muchísima coincidencia en nuestra visión del mundo, ¿no? Yo tenía de la ópera y del libro de Mérimée, yo tenía como una actitud especial. Tanto el libro como la novela, sobre todo el libro, nace como una lectura orientalista sobre España. Y el orientalismo definía el mundo en dos, o separaba, dividía el mundo en dos zonas, ¿no? El mundo civilizado, que es Occidente,
y desde los Pirineos para abajo no se consideraba un mundo compatible con esa civilidad occidental. Había una lectura que venía de lejos, venía de la leyenda negra, todos esos enfrentamientos geopolíticos del siglo XVI, XVII, XVIII, y en el XVIII y XIX pues eso se mantenía, ¿no? Entonces, la lectura, es decir, la ópera es maravillosa, es decir, no hay ninguna duda, ¿no? Pero la historia es una historia orientalista que, al fin y al cabo, toda mujer que desea es un peligro y hay que acabar con él. Uno. Dos, la Carmen es la prolongación, la Carmen de Mérimée y de Bizet es la prolongación de la sentimentalidad masculina, porque es el Don José, es decir, es ¿cómo se llama? La expresión de lo masculino. No es ella misma, no nace de sí misma. Es decir, y eso está ahí, es una cuestión, está clarísimo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es muy sencillo, ¿no? Intentar devolverle, hacer una lectura y devolver Carmen a su contexto y a su espacio social, emocional, sentimental, real. María es sevillana, aunque viene de otras partes. María tiene una cierta edad. María baila. María es española, pero es del siglo XX. Bueno, ahora ya. Era el 20, ¿no? No, la Carmen es el 20. La Carmen nuestra ya del 21. ¿21? Claro, Bueno, sí, 2014. Se estrenó en el 2014. El siglo XXI, o sea, que la Carmen del siglo XXI. Y entonces lo que hemos desarrollado, la dramaturgia que hemos desarrollado, es la narración de una mujer que se ama y es desamada, que le preocupan sus mechelines, que está como atrapada por la magia de la publicidad, las cremas, las joyas, es decir, es una mujer, pero al fin y al cabo, es decir, una mujer comprometida con la vida y comprometida con su género. Por eso no muere, porque es dueña de sí misma. Es decir, la diferencia entre el Carmen, la gran Carmen, y nuestra pequeña Carmen, es que nuestra pequeña Carmen es dueña de su vida y dueña de sus afectos. Y asume sus mechelines, asume su edad, asume su fragilidad y su fuerza, ¿no? Y es un poco esa la base fundamental de la obra, ¿no? Y ahora la dejo a la pequeña Carmen. Sí, pero bueno, lo importante de lo que ha dicho Lavi era justo eso, de hacer una obra, ese yo se refiere a todas las mujeres, yo Carmen, o yo Cayoko, o yo Marta, o yo Gil, o yo Lorena, o yo Igna, o yo Renata, o yo Yolanda, es decir, es el reflejo, es la voz de todas nosotras. Eso era importante, era un yo colectivo y la idea de dar la voz a la mujer, ¿no? Porque lo que tú has dicho yo creo que es muy importante y normalmente no se habla de esto. Cuando se habla de Carmen, parece que la protagonista es Carmen, cuando en realidad el protagonista es Don José. En realidad es él el que lo cuenta, en realidad es su historia, y la Carmen es el instrumento que él usa para él definirse y para él apoyarse, ¿no? en lo que es él como hombre. Y esto, su masculinidad, es decir, es así. Y eso es muy importante porque normalmente es la Carmen, y la Carmen es el objeto que usamos en realidad para reflejar la idea masculina sobre la mujer. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Por eso pues veréis que era importante, ya que queríamos dar la voz, la idea de la palabra, la poesía, vuelve a ser protagonista. Es muy importante la poesía femenina, es decir, casi todas las poetisas eran femeninas.
Y Sí, a mí también me a han él feminizado. feminista, No, me han su feminizado. voz femenina viniendo de un hombre, pero es verdad que veis que hay, pues desde María Zambrano, que es una mujer española enormemente importante por la palabra y cómo dio la palabra a la mujer en momentos en una España que no era esto tan claro y la defendió. Está Margaret Atwood, que ahora la conocemos tanto por el cuento de la criada, pero en ese momento no estaba la serie ni el libro era tan conocido. Está Kiko Yosano, la poetisa japonesa, que es símbolo absoluto de una belleza en su poesía y que es muy interesante que la conozcamos, que investiguéis sobre ella porque es muy interesante como mujer, como poeta. Es un Y, detalle, todas las poetisas que forman parte, que dan voz a Yo Carmen, son mujeres fronterizas, mujeres que se sitúan en tierra de nadie. Sí, y eso quiere decir que al fin y al cabo el mensaje de todas estas mujeres era común. Por eso cuando escuchamos la de una y la de otra, está Marguerite Yourcenar, es decir, tienen como un lenguaje común y un mensaje la común. marroquí y la iraní también. Está la... Se me han olvidado, ¿eh? Está... Ay, La ¿cómo se poetisa, llama? La marroquí. una Benmusa. Widat Benmusa, Widat y ahora Benmusa. no me acuerdo de la poetisa iraní. La poetesa iraní que te acuerdas. Fa- Farooq Farrojas. Farooq Farrojas, que es maravillosa también. Es decir, que hay la primera cosa que queríamos en la obra que estuviera muy presente es la palabra de la mujer. Por eso, entonces, primero elegimos los poemas, luego trabajamos coreográficamente sobre ellos, sobre el mismo poema en la lengua en la que escribieron, porque esto era interesante, no queríamos hacer la traducción, y entonces en el mismo lenguaje, bueno, está también Belén Reyes como Belén mujer Reyes, claro. actual española, y era importante que fuera Akiko en japonés, Margaret Yourcenar en francés, Margaret Atwood en inglés, y por eso escucháis que están en su propia lengua. Entonces, sobre la palabra montamos la coreografía y luego la música se compuso sobre la palabra y sobre la coreografía. Es decir, que trabajamos de una manera diferente. Normalmente escuchamos una música y montamos una coreografía sobre esa música o un cante y sobre ese cante. En este caso, primero se montó la coreografía y luego la música la iba acompañando según los movimientos. Es decir, que es muy interesante a nivel de montaje coreográfico este proceso, que es un proceso en un orden invertido. Y luego ya, pues, estuvimos trabajando sobre diferentes palos flamencos, sobre composición de letras que hizo Larvi, y Belén Reyes ha sido fundamental a la hora de crear los textos. Musicalmente tiramos porque aunque el tema, como decía al principio, no fuera de nuestro interés tal cual lo contaba Mérimée, sí musicalmente Bizet compuso una música maravillosa que, como digo, ya forma parte de nuestra memoria sentimental y memoria artística, y versionamos sobre la partitura de Bizet muchos fragmentos, como veis, adaptándolo a la música, a los músicos de la compañía, que también Rubén hizo un trabajo increíble. Yo creo que el trabajo musical es muy interesante porque era el trabajo desde una obra clásica y llevarla hacia un modo instrumental flamenco, de músico flamenco y clásico. Por eso nuestra cantadora
canta en francés, y eso era como un reto, ¿no? Canta. Canta un fragmento de la ópera desde su voz cantaora, y era como un juego, ¿no? Era un juego divertido. Pero es muy interesante también, es decir, claro, todo el trabajo de la composición musical, la relectura musical tenía un objetivo, resituar en los contenidos de las diferentes escenas, ¿no? Eso es muy importante, es decir, cada vez que aparecía, ¿cómo se llama?, la ópera, era una música revisitada, pero que transmitía un contenido más de hoy, más actual. Y eso está muy bien que lo... Sí, eso era una parte interesante. Y luego en el proceso creativo descubrimos cosas muy interesantes sobre la ópera de Bizet, porque el meterte tanto de lleno en ella nos hizo conocer cosas muy curiosas. Por ejemplo, la habanera de Carmen, que todos conocemos, pum, pa, pam, 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 param, pa, pam, 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 todo, oímos las primeras notas y ya sabemos lo que sigue. Pues curiosamente no era de Bizet. Ahí hay una clara infracción de plagio, porque esta habanera era una canción muy popular de un compositor español que se llamaba Sebastián Iradier. Se llamaba El Regalito, era una canción, las habaneras en ese momento estaban muy en boga, y entonces Iradier compuso esa habanera con una letra además, que era El Regalito. Si la escucháis, puede variar una nota. Y nosotros en la obra, si veis la escena de los 3 espejos, que estamos delante del espejo y que nos vamos vistiendo y desvistiendo, las primeras notas de ese momento en la obra nuestra es Iradier, que casi ni nos enteramos, porque es una nota que varía. Y luego pasa ya a la habanera que se atribuyó Bizet. O sea que hay cosas muy interesantes que hemos ido descubriendo, que hemos ido aplicando, que hemos ido reivindicando en nuestra obra. Y luego otra cosa, por ejemplo, importante que nosotros nos gustaba trabajar era la cuestión de los objetos. Como veis, en la obra coreográficamente usamos muchos objetos, porque el abanico es el primer objeto. El abanico, como sabemos todos, es como muy tópico, ¿no? Una Carmen ya te la imaginas, la flor, el abanico y Pero en nuestro caso, a todos los objetos le queríamos dar un símbolo ético y un símbolo estético, y que fuera más allá, y reivindicar que los objetos pueden cobrar vida, pueden ser parte y no siempre atribuirlo a la cuestión tópica. Por eso nos gustaba usar objetos muy tópicos y luego darle la vuelta para que tuvieran otra simbología. Pero hay que profundizar, o sea, está bien que profundices, es decir, la apertura, ¿no? Es decir, musical y el abanico. Eso sí, lo primero que es, como se inicia la obra, Yo Carmen, es con la apertura de un abanico en silencio. Por 2 razones. Una, porque queríamos decir, venga, vamos al tópico más directo, que todo el mundo va a asociar, pero ese abanico, ese sonido, el abrir un abanico para nosotros era abrir el alma. Es decir, cada vez que abramos un abanico en Yo Carmen, va a ser abrir el alma, abrirnos para contar, para hablar, para bailar, para lanzar el mensaje que queríamos lanzar. Y por eso toda la escena primera son abanicos que se abren. Es el alma de cada una de las bailadoras que estamos ahí, que arrancamos, empezamos, nos desnudamos, nos descubrimos, nos abrimos a los espectadores, ¿no? Y esa, por ejemplo, es la simbología del abanico, que se reproduce después en la soleá, que bailo con ese abanico que se vuelve a abrir. Y luego, pues, los libros, la escena de los libros también
era importante. Era necesario combinar entre la palabra dicha y la palabra escrita, porque la memoria solo está fijada en la palabra escrita, ¿no? Es decir, y era jugar con esas dos dimensiones. Lo hablado como apertura del abanico, es el salir, el abrirse, y luego fijar el testimonio. O sea, era muy importante, es decir, porque nos abrimos y hacia dónde queremos llegar con nuestra apertura. No es una apertura, es una apertura reivindicativa, ¿no? Y sí, estructurada, ¿no? Era muy importante, ¿no? Estamos aquí para hablar. Y luego los libros, por ejemplo, que hay una coreografía con los libros, y la idea era transmitir que la letra de ese fragmento termina: qué grande es la libertad. O sea, el poder tener un libro, el tener la posibilidad para la mujer de abrir un libro, era tener acceso a la educación, era tener acceso a la libertad. Porque sabemos que uno de los grandes problemas, la desigualdad que hay entre hombre y mujer, es que el hombre tenía acceso a la educación y la mujer se le fue negado durante siglos. Incluso se le prohibía leer. Incluso en diferentes culturas la mujer no tenía acceso a su educación porque no se le permitía aprender a leer. Entonces, toda esa simbología del libro, esa coreografía, hacía referencia para nosotros, y era importante transmitirlo así, a la idea de la libertad y de que el cambio de la integración de la mujer y de la igualdad entre hombres y mujeres empezaría cuando la mujer tuviera acceso a una educación. Y como eso, la obra pues va sucediéndose, las escobas, los trapos, no sé, para nosotros era fundamental que los objetos tuvieran una simbología para la dramaturgia que Larbi hizo, cobrara todavía más sentido y se ilustrara mejor y tuviera esos apoyos en objetos que aparentemente son objetos, pero que sí nos pueden contar muchas cosas. Hay un tema también muy importante, es decir, la crisis económica, cuando llega, azota a todos. Crear, es decir, son ideas, pero al fin y al cabo, llevar a cabo las ideas necesitas medios. Cuando no hay medios, hay que usar un poco la imaginación y simplificar y hacer que un objeto cualquiera, como una escoba, tenga un fundamento y una fuerza semántica. Entonces, en Yo Carmen, si lo habéis visto, hay muy pocas cosas. Hay muy pocas cosas. No porque no hubiéramos o no tenemos capacidad de crear una escenografía, pues que no hay medios. Entonces, y eso es lo que nos lleva a trabajar y a hacer, es decir, un abanico, una escoba, un paño de cocina. Hay un baile maravilloso de María, que es el de la, ¿cómo se llama? El mantón. El mantón. Hecho de trapos de cocina. Trapos de cocina. Entonces eso es muy importante. A nivel de la creación son detalles que cuando se ven en el teatro pueden interpretar de una manera, pero ¿cómo se llama? El fundamento secreto es producir y crear en tiempos de crisis. Eso es. Bueno, entonces no sé qué. Yo creo que está bien que ya preguntéis, ¿no? Para que aprovechemos el tiempo, os escuchemos también y podamos tener esa interacción. Así que, ¿cómo hacemos, María José? ¿Ya hay palabras pedidas? Pedid la palabra y María José nos va dando. De Yolanda, a ver. El chat, chatear, ¿no? Eso porque sí, ya está, gracias. Sí, se llama Alegrías de las amas de casa, efectivamente. ¿Por qué no? ¿Qué pregunta? Venga, pues preguntar en directo, venga. Hola.
A ver, ¿quién se lanza? ¿La primera o el primero? A ver. ¿Tenemos el sonido para todos? A ver. Sí, a ver. Hola, hola. Es que yo no sé si se oye. Hola. Oye, Sí, se oye. Hola María. Hola. Arbiel Arti desde Oviedo. Pues nada, es un gusto veros, ¿eh? Y hola a todos. Yo soy periodista y tanto María como el Arbi saben que he escrito mucho sobre Yo Carmen. Yo os he visto aquí en directo, he repasado un poquito el vídeo, pero la verdad es que no me he dado tiempo a verlo entero, pero como lo vi en vivo en su día, yo creo que fue en el 2017, que era la primera vez que veníais a Oviedo a ocupar plaza en el Teatro Campoamor, sí. que fue un gusto, porque además fue la obra, salió fenomenal, la recepción del público fue maravillosa, todo el mundo estaba expectante, porque bueno, pues María nunca había estado en el Campo Amor en Oviedo, y yo también estaba, bueno, pues un poquillo nerviosilla. Me ha encantado, sí, toda la exposición que habéis hecho, la verdad es que pocas cosas hay que añadir, ¿no? Yo he tratado de buscar y no lo he encontrado, lo que en su día escribí sobre la obra, la dimensión social, los valores éticos, los valores feministas de los que hablabais. Y quizá ya lo habéis apuntado, pero a mí siempre me ha gustado mucho el valor o la connotación que se pone encima del escenario de esa mujer que no es como la Carmen tradicional, que es una mujer analfabeta, inculta, sino que es una mujer que quiere aprender, que quiere leer, que entiende todo su rol en un amplio abanico, como decíais, de posibilidades y de acciones. Y esa libertad de acciones actual queda perfectamente revalorizada, yo creo, y desde mi punto de vista. Y luego, si yo no recuerdo mal, María creo que lee al final, muy al final, un texto a pie De muy al escenario. borde del escenario, que es un texto y es un llamamiento a la igualdad. Yo no recuerdo, pero es que yo recuerdo que lo anoté en ese momento literal, porque digo, aquí está lo que quieren decir, ¿no? Venía a decir algo así como, yo quiero ser igual que tú, o tú eres igual que yo, juntos de la mano, o algo parecido. Bueno, no recuerdo exactamente, pero creo que era algo así. Así Sí, que... era eso que tú dices, un fragmento al final de las alegrías, ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Exacto. Pero es verdad que a pie de escenario, en los tanguillos, esto viene desde una cosa que cuando yo era muy pequeña, el otro día creo que hablamos de Adelita Domingo, bueno, pues de la escuela de Adelita Domingo, que allí te enseñaban a bailar y a cantar y a todo, era muy habitual cantar por tanguillo, muy, muy habitual, que son cantes muy sencillos, pero que tienen un acercamiento al rap urbano, Sí. eran cantes populares, urbanos, por decirlo de alguna manera, o rurales en su momento, pero muy cercanos al rap, con un mensaje social, casi siempre, ¿no? Entonces, este palo iba perfectamente con todo aquello que queríamos contar de reivindicar a la mujer tal cual es y no sometida a esa dictadura de la belleza, sobre todo cuando ya llegamos a una edad, que si las arrugas, que si las patas de gallo, que si te pongas crema de día, otra de noche, otra al mediodía, otra para quitarte, otra para ponerte, otra, y que estás sometida a los kilos, a los no sé qué, y contarlo de una manera divertida, ¿no? De una manera, pero muy, muy directa, con un mensaje clarísimo, y que esta es una de las cosas, ¿verdad? Cuando vamos de gira, en cualquier país del mundo el mensaje lo pillan, porque ese es un mensaje universal femenino,
Y No, pero siempre... a veces lo canta en inglés, en chino. Ah, sí, cuando es como un juego que tenemos los dos, ¿no? De cuando llegamos a un país en ruso, esa parte la decimos en Muy ruso. bien. Esa parte, y entonces es divertido, también se convierte en que la obra está siempre viva y que vayamos Claro. donde vayamos, ese mensaje tiene que estar claro. Así Aparte del que... mensaje, es decir, los tanguillos son muy próximos. El ritmo es frenético y es alegre, luego es muy próximo, es decir, muy pronto atrae al que está, al espectador, son maravillosos. Entonces, el que pasa, María además tiene esa capacidad teatral, lo has visto, Yolanda, es decir, María deja el baile y se convierte en un showwoman y lo hace muy bien, la verdad. Bueno, lo hace y nos divertimos mucho porque luego entre la compañía, entre los músicos que están detrás, los músicos siempre, como sabéis, salvo al final, están detrás de una gasa, de una manera muy discreta los hombres, porque las mujeres somos las protagonistas y esa era la intención en la obra. Es muy importante. Pero en ese momento sí participan un poco, aunque sea en la sombra, y nos divertimos muchísimo porque... En esa parte que me voy a pie de escenario a veces pues improviso o cuento cosas o llamo a alguien y todos nos divertimos muchísimo. Pero bueno, venga, más preguntas. Gracias, Yolanda, un placer verte. Igualmente. Te mando un artículo, Yolanda. Que él lo tendrá seguro. Seguro. A ver, venga. ¿Quién se anima? Hola. María, ¿qué tal? No te oímos. Hola. Ahora sí. Perdonad. Que me gustaría saber más de las escobas, porque me ha gustado mucho, me ha parecido muy juguetón también, y me ha gustado mucho, bueno, pues los gestos que normalmente uno hace con la escoba, pero también hay un momento como que se intercambian entre las bailarinas que están ahí, y me ha gustado mucho. Yo ya sabéis que no tengo ni idea de flamenco, pero estos días he estado yendo a congresos y tal, y hablaban de los jaleos, ¿no? De cómo, que se ven también mucho en esta pieza. Y me ha entusiasmado enterarme de lo que es un jaleo y pues no sé cómo funcionarán las energías ahí que se intercambian, que se cruzan. Me gustaría saber más de esos temas. Gracias. Pues, a ver, es buena la pregunta y es verdad, esta pieza musicalmente es la transcripción de un momento de la ópera donde normalmente la cantante de ópera canta, está en la taberna de Lilas Pastia y está en todo su apogeo. Tanto es así que en la ópera, porque lo interesante, si os apetece indagar más en lo que ha sido el trabajo musical de Jo Carmen en comparación con la ópera, hay mucha, como dice Larbi, mucha chicha, porque hay una comparación y una inspiración perfecta. O sea, perfecta, no lo digo yo por perfecta, quiero decir que es muy interesante, es muy interesante. Entonces, si escuchamos a la cantante de ópera en ese momento, ella, sin saber lo que diga, porque canta en francés, además, sabéis que cuando se canta ópera pasa un poco como en flamenco, que no se entiende bien lo que dicen, que tienes que saber el libreto perfectamente para saber lo que está cantando, porque los cantantes y las cantantes de ópera se paran, alargan para lucir su voz. Es igual que el cante flamenco, que tienes a veces que pillar y luego hay mucha cantante extranjera que canta en francés y a lo mejor no tiene buen acento y entonces oyes a una americana con un acentazo en francés tremendo cantando ópera, entonces no se entiende bien aunque sepa francés. Pero lo que sí se entiende bien es que en ese momento la obra va acelerando, ¿no? Entonces empieza tan, 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 y al final la cantante de ópera entra en un frenesí de locura que va subiendo, subiendo, al final pega un grito de eso que pegan un estruendo y se acaba la pieza. Y yo siempre que escuchaba ese momento digo, esta mujer está histérica. Y entonces me imaginaba a las mujeres en una casa
cuando tienes que ir por la mañana y te levantas y tienes que limpiar, tienes que cocinar, tienes que llevar al niño al colegio, tienes que ir al trabajo, llegas tarde, y en ese frenesí tienes que hacer todo, el niño que te grita, el otro no sé qué, el marido que no sé cuánto, y en ese frenesí la mujer se vuelve loca. Y yo asociaba siempre esa música, ¿te acuerdas cuando la escuchamos? Y en ese momento imaginaba la tarea de las mujeres por la mañana antes de irse a trabajar, la cantidad de cosas que tienen que hacer y esa histeria, ¿no? Ese momento histérico. Y eso es lo que queríamos reflejar un poco, jugando, y por eso asociamos... Transformar la histeria en un gesto más alegre, más claro, más alegre, por eso asociamos luego de ese fragmento que hay, que es de la ópera, lo llevamos luego a las alegrías. Por eso luego el palo que le sigue a ese fragmento son las alegrías. Y lo titulamos Alegrías de las amas de casa. Que en esa tarea tremenda que para nada y la mayoría de las veces no es alegre, pues por lo menos le quitemos un poco y sea como un homenaje a las amas de casa, en el sentido alegre de la aportación de todas las amas de casa del mundo, necesarias y muchas veces omitidas y sin ningún casi valor, y todas las amas de casa hacen una enorme labor, ¿no? Y esa era la idea. Y por otra parte también, en ese frenesí, no sé por qué, si os fijáis, la pieza esa termina con los trapos que se lanzan arriba y hay como un oscuro. No sé por qué yo me imaginaba que en ese frenesí saltan la luz, salta, ¿sabes? Cuando pones la lavadora, el frigorífico, la plancha y de pronto pone otro electrodoméstico y te salta la luz. Bueno, pues eso era. En ese momento todos los electrodomésticos en la casa estaban ¡pum! Hasta que todo explota, salta y pasamos allá a las alegrías a través de un silencio por alegría y a la letra de alegría. Entonces, esa era, pues toda esa escena transcurría en esa situación, ¿no? de histeria, de frenesí, pero a la vez de homenaje, de cierta ternura, de cierto juego. El juego, ¿no? Es como si en ese momento todas las amas de casa del mundo pudieran jugar finalmente y no solo trabajar. Y bueno, y esa era la idea, por eso los jaleos, en ese momento al final ya salimos gritando todos, los chicos jaleando, y se convierte en un jaleo común, ¿no? Todas nos jaleamos para animarnos y todas al final estamos en un jaleo común. Ya está. Quería preguntaros algo, ¿se me oye? Sí. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, yo soy Roberto y vivo por Lavapiés, en Madrid. Qué bien. Muy flamenco, como podéis saber, o era muy flamenco, todavía lo es. Oye, a mí me ha llamado la atención, al principio me encantó la primera escena, ya me pareció mágica la de los libros. Los libros que van, pero mágica. Y además que eran todo mujeres que normalmente sois las que más leéis. ¿Cómo elegisteis esos poemas? Me ha llamado mucho la atención porque yo estuve en Irán en el año 2000 y que hayáis elegido a una poetisa iraní me ha emocionado mucho. Porque Irán, bueno, normalmente la cultura musulmana tiene mucho que ver con eso, pero Irán en concreto es un país donde hay parques dedicados a sus poetas. Es precioso. Entonces, ¿cómo elegisteis los textos? ¿Cómo elegisteis a Marguerite Yourcenar, a los distintos? Y muchas gracias, de verdad, por lo que habéis hecho. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo trabajamos? Es decir, esto es como somos pareja, vamos hablando, es decir, es como cocinando poco a poco. Y cocinando mentalmente, intelectualmente, es decir, elucubramos y vamos diciendo cosas y luego vamos recogiendo los ingredientes, ¿no? Entonces, yo dije al principio, todas las poetisas que están son poetisas fronterizas. Y la iraní no es una poetisa de Irán de hoy, sino ese Irán mítico, libre. Eso es. Entonces, es decir, que los años 50, entonces es un poco como es Occidente en Oriente
donde Oriente asume a Occidente, Occidente se hace con Oriente sin ningún problema, ¿no? Era una mujer, pero no deja de ser que ese ser humano maravilloso, libre en su esencia, pues ha tenido problemas, o sea, problemas hasta en ese Irán, pues, digamos, pseudo libre, ¿no? Que no era tan libre, ¿no? La japonesa, ¿cómo se llama? Akiko Yosano, a veces los propios japoneses cuando hablamos de Akiko Yosano se asustan porque es una poetisa, es una mujer poetisa rupturista en un mundo de hombres horrorosamente, una sociedad muy patriarcal, ¿no? Y todos, en fin, Yourcenar, ¿cómo se llama? Memoria de Adriano. Es un fragmento de Memoria de Adriano. Las poetisas están seleccionadas en esa línea, ¿no? ¿Cómo se llama? Ben Musa. Lo que caracteriza, lo que tienen en común, ese espacio fronterizo como un espacio de reflexión, de contemplación sobre el yo. Y eso, claro, Yo Carmen es un trabajo sobre el yo que busca la comunidad. Por eso al final la obra acaba comunidad enfrentándose a todo. Oye, yo soy una mujer, pero una mujer no es un individuo, soy la mujer, soy la comunidad, ¿no? Entonces, toda esa poesía ha sido... y Belén Reyes, porque claro, nosotros hablamos de poetisas internacionales, grandes poetisas, pero una de las poetisas más importantes de Yo Carmen, que ha escrito muchísimas letras, es Belén Reyes, otra fronteriza, una mujer, vive en Madrid y tal, es un ser muy especial. El objetivo es darle una voz al trabajo coreográfico de María desde un espacio de libertad, pero desde la singularidad de las mujeres, en busca de esa voz común. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias. Y voy a contar una anécdota de Akiko Yosano que es muy bonita. Bueno, Akiko Yosano, como estaba contando Larvi, es una poetisa japonesa, la mujer de un poeta en ese momento muy, muy conocido. El reconocido era él. Ella escribía, pero era madre, si no me equivoco, de 11 hijos, sí. Con lo cual os podéis imaginar ya la tarea de ser madre de 11 hijos lo que era. Y por tanto, yo pienso cómo esa mujer podría escribir, cuando escribiría, porque solo cuida 11 hijos. Es una ama de casa. Una ama de casa total. Y entonces era muy interesante su vida, ¿no? La vida, ¿cómo te imaginas una mujer que ya el marido le podría ensombrecer, porque él era el gran reconocido por la sociedad japonesa? Pero hay una anécdota muy bonita que os quería contar. Cuando estábamos haciendo Yo Carmen y habíamos elegido a Akiko Yosano, nos llamaron de Japón diciendo, ya teníamos elegido un poema de Akiko Yosano precioso, que ya lo íbamos a montar y tal, pero justo en ese impasse nos llaman de Japón y nos dicen, se acaba de descubrir un poema inédito de Akiko Yosano que estaban en la duda si era de ella o no era de ella, y ya se ha confirmado, porque lo han probado científicamente, que era de ella, y es este. Y lo curioso es que lo encontraron escrito en un abanico. Entonces, mira, se me voló la piel de gallina. Dijimos, este es el poema que tiene que ser. Es que lo han descubierto ahora para que lo hagamos nosotros. Escrito en un abanico. Y es ese que hablaba sobre la guerra, iba a estallar la Primera Guerra Mundial, su hermano, el hermano de Akiko, iba a la guerra porque era un jovencito y lo habían captado para ir a luchar, y ella tenía miedo que muriera en la guerra. Entonces son 4 versos muy cortos que dicen, solo oír, porque iba al mar, a luchar al mar, la guerra se hacía en el mar, el sonido de un barco, solo oír el sonido de un barco
siento congoja y tengo ganas de llorar, ¿no? Me entra la tristeza, ¿no? Solo oír el barco me entra la tristeza. Entonces, es como un momento para nosotros entrañable el que se descubriera ese poema. Y muy premonitorio. Es muy premonitorio, un poco. Sí. O sea, hay un dato, Yocar me molestó mucho en Japón. ¿Sí? Molestó en Japón. Estuve hace años y es verdad, tenéis razón, que es una sociedad muy especial y muy machista. Muy machista. Entonces, ¿Qué dice Kayoko? ¿Qué dice? Hoy, perdón, que está por ahí, lo siento. No. No, es decir, bueno, no solamente decir, estuvimos en Moscú también. En Moscú también, y también molestó, porque el tema se interpretó y hay muchas cosas, es decir, que la reivindicación no es una reivindicación política, es una reivindicación más humanista. Es decir, nosotros no tenemos ninguna ¿cómo se dice?, inclinación política. No hablamos desde el partido, desde el sindicato o desde una corriente feminista u otra. Somos creadores. Esta es una creadora, es una señora, una mujer que siente, que piensa y habla desde su singularidad hacia a otras mujeres y reivindicando un espacio de libertad para las mujeres. Y esa reivindicación es una reivindicación global, no es una cosa, pero molestó un poco. Es decir, que se interpretó como el feminismo es tal, pero no lo es. No lo es. Es decir, Yo Carmen lo que intenta, uno, devolverle la dignidad a la mujer española respecto al mito creado por el orientalismo francés. Eso es uno. Dos, darle la voz a las amas de casa, porque las amas de casa también son creadoras. Y es eso. Es decir, y transmiten la educación y transmiten los valores. Son creadoras de eso, claro. Es decir, nosotros somos hijos de esas creadoras y reivindicábamos eso. A nuestras madres, a nuestras abuelas, reivindicamos a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y no más. Y desde una posición creativa y humanista, ¿no? Pero molestó un poquitín. Estamos felices de que molestes, no, está bien. Venga, más preguntas. Hola. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Larvi? Bueno, disfrutando otra vez de esta conferencia, buenísimo, me encantó, me tiene fascinada la forma en que logran entre los dos transmitir y que el espectador capte lo que quieren decir. Y además otras lecturas, ¿no? Porque todo lo que ustedes decían, sí, se vio y todo, pero también yo por lo pronto tuve otras lecturas, la vi muy universal. Para mí, bueno, el lenguaje es el flamenco, pero me olvido de eso. Yo soy bailadora, bueno, y también trabajo en escenografía y luces y todo eso. Entonces es como que todo eso me impacta y me atrae muchísimo. Me olvido del flamenco, me olvido de Carmen, por momentos viene Carmen, por momentos viene la concepción de la mujer desde tiempos inmemoriales y todo lo que ha tenido que pasar, y las imposiciones y cómo en miles de formas se tuvo que retraer toda su riqueza interior. Y me parece hermoso desde lo estético, desde todo, cómo lo plasmaron en la obra. Yo más allá, siempre voy a algo que a mí bueno, lo aplico después. Quisiera, si es posible, que un poco qué le aconsejarían a alguien como alguien que sea bailador,
monte, de alguna manera trate de montar coreografías, o que cuando uno tiene una lluvia de ideas, porque muchas veces a mí me pasa de tener ideas y me surgen imágenes visuales, me surge vestuario, me surgen luces, algo de coreografía y tal, pero ¿cómo ustedes lo organizarían eso? ¿Cómo de alguna manera aconsejarían para que uno comience a organizar todo eso? Digamos, no sé si me explico porque como que Una metodología. ¿qué- ¿con qué metodología y de qué manera después ustedes, por ejemplo, quieren transmitir la idea de algo? Y cómo poder entrar en esa búsqueda de lograr el producto y que ese producto se pueda interpretar. Porque a veces uno piensa que está diciendo o que está transmitiendo determinadas ideas, pero el espectador ve otra cosa o no se llega a plasmar. Sé que tienen un espacio donde pueden probar millones de veces, que tienen, bueno, un montón de cosas que es como el sueño de todos. Este, el sueño, Hace un año, ¿eh? claro, no, sin desmerecer el trabajo, porque la mayor parte de las cosas se logra sin tanta facilidad de ese tipo, ¿no? Uno tiene el teatro a último momento para ensayar, no tiene espacio, la gente no viene, no hay dinero para la ropa, para la luz, no hay equipamiento lumínico para que uno diga, bueno, quiero que en determinado momento encienda determinada luz para generar, y no, hay otros equipamientos y uno se tiene que arreglar con lo que tiene. A colación de eso, que decían, ustedes trabajan con pocos elementos, pero muchas veces menos es más. Y siempre menos mal. Y ahí está la riqueza, porque el tener demasiados elementos muchas veces no tiene el mismo simbolismo que uno le puede dar, capaz que a una escoba, algo sencillo y que está al alcance de la mano. Así que, bueno, me explayé muchísimo, pero si pueden contestarme algo de lo que les pregunté, bien, y si no, nada, solo comentarles que me encantó. No, hay una cosa muy importante, sí, cuando en la creación, cuando nosotros, los seres humanos, tenemos muchas ideas. Esas ideas, es decir, las traemos de nuestras lecturas, de nuestras vivencias, de lo que vemos, de lo que observamos, de lo que miramos, ¿vale? De lo que vivimos. Entonces ahí como nuestra cabeza está. Para crear y crear bien tiene que ser una idea. Bajarla al suelo y, ¿cómo se llama? Como los cazadores tienes que seguirla, ¿no? Perseguirla. Y en ese proceso de persecución, ¿cómo se llaman los cazadores que hacen? La palabra no es perseguir, es decir, no me acuerdo, no me sale la palabra, ¿no? Es seguir esa idea y en el camino ir dejando pistas para que cuando vuelvas encuentres esas pistas. Es muy importante que haya un relato. Lo primero es el relato. Cuando se tiene el relato como estructura posible, después viene la capacidad de alimentar, de complementar. Y a lo mejor tienes una idea que empiezas a trabajar sobre ella, se varía, aportas otra cosa, pero lo fundamental en este mundo es tener el relato, pero una idea. Porque dentro de esa idea estoy convencido, cuando empiezas el rastrear, la palabra es, en el rastreo van a surgir ideas, pero siempre combinadas a la idea principal, ¿no? Mucha gente, al final, es decir, todos queremos decir mucho, pero cuanto menos decimos, mejor estamos comunicando. Bueno, ¿ya está? Sí, totalmente. Y bueno, y eso que tú dices que
tú a lo mejor quieres comunicar una cosa y no se plasma, se recibe de otro, o se recibe de otra manera, eso forma parte de la obra. Porque toda obra, tú quieres transmitir un mensaje y quieres transmitir, pero en realidad el mensaje real va a ser el que el espectador va a interpretar. Y a veces interpreta cosas mucho más interesantes. A veces nos han pasado que nos han dicho, esto no me ha parecido tal. Y hemos dicho, ostras, qué buena idea, porque a nosotros no se nos había ocurrido. Pero en realidad sí se crean los modos para... Está bien que busquen el artículo de Yolanda. A ver qué decía Yolanda. Pero es verdad que, es decir, al fin y al cabo, el espectador es el que tiene la última palabra. Eso es así. Pero sobre la metodología, realmente siempre cuando se hace una obra se parte también, lo importante, como ha dicho Lari, es el relato, aunque sea, bueno, tengo una manzana y voy a hablar de esta manzana. Y es crear ese relato sobre esa manzana. Pues la manzana viene de Adán y Eva, por decir, que vaya idiotez, o la manzana es verde, pero nace de este árbol que está situado en tal sitio. Y tú ya creas un relato sobre ese objeto que aparentemente no tiene su historia. Tú la puedes construir. Por eso construir la historia es el guión de lo que tú, el relato de lo que tú vas a ir y ordenar, porque normalmente yo, por ejemplo, yo soy caótica absolutamente y es verdad, cuando hay tantas ideas se parte de un caos que tú tienes que ordenar. Pero no es caótica, ¿eh? Luego sí, luego me convierto en una militar, en un orden exhaustivo, pero me obligo muchísimo porque es verdad, es muy fácil dispersarse. Entonces, el relato, el orden... No, pero perdón que te interrumpa. Cuando hay una base, en la creación es normal que seamos caóticos, pero es un caos ordenado. Constructivo. También. Porque claro, lo que sí hay que tener en cuenta que yo tengo una base. Esa pista la tengo. Y luego que me desordeno pero luego volvemos. Porque todo ese desorden va a alimentar el relato. El desorden es creativo. El caos es creativo. Sirve para... Y luego apoyarse de cómplices creativos también, en el sentido, por ejemplo, aparte de las personas que sean cómplices, que eso es fundamental porque te van a alimentar, pero también con ideas cómplices, en el sentido que tienes que buscar. Por ejemplo, La luz de Yo Carmen, empezamos a buscar y igual que el otro día os comentábamos que nosotros nos apoyamos mucho en otras artes, en este caso, para la búsqueda de La luz de Yo Carmen nos inspiramos en los cuadros de Artemisia Gentileschi, que era una mujer pintora que para nada conocida, reconocida, pero que en su época, estamos hablando de la época de Caravaggio, de la época donde siempre los hombres son los que son conocidos. Y ella fue la única mujer con una vida muy dura, con un episodio en su vida de violación y de juicio y de tal muy duro, era hija de un pintor. Bueno, para llegar a la conclusión, la mayoría de las veces en la pintura la mujer es pintada por hombres. Entonces nos interesaba saber cómo Artemisia Gentileschi como mujer pintaba a la mujer, reflejaba a la mujer. Toda la pintura en la historia de la mujer casi siempre es el hombre que transmite esa imagen de la mujer como se la imagina, idealizada por el hombre. Entonces, ¿cómo una mujer pinta a una mujer? Y nos interesaba saber cómo la hacía. Y nos interesaba saber cuál era la luz que empleaba. Entonces, toda la luz, usaba muchas velas. Claro, en la época no había bombilla, la luz era la luz de la vela, la que iluminaba los cuadros, o era la luz del sol natural, o era la luz de las velas. Entonces, por eso hay un momento en Yo Carmen que yo enciendo la vela, cuando ya saltan todos los plomos y se nos va la luz de tanto electrodoméstico que hemos puesto, volvemos a la vela, volvemos al origen y volvemos a reivindicar
pues el papel de la mujer en la pintura, por decir. Es decir, buscábamos, al fin y al cabo, para hacer la luz, cómplices, ideas cómplices, personajes cómplices, inspiradores. Entonces, eso lo usamos muchísimo. Eso está en el rastreo, el camino. Claro. Sí, Y sin duda. hay que buscar sí, literatura. O sea, ¿sabes una cosa? El tema, iniciaste tu intervención con el flamenco, la universalidad del flamenco es esta. Porque es decir, hay dos cosas. O el encierro en una presuposición de tradición que, en fin, que te reprime, que te hace pequeño, o coger esa tradición y elevarla a la universalidad. Y no hay ningún problema que María Pagés hable con Caravaggio. Ninguno. O que María Pagés dialogue con Borges. Lo tenemos, está. O con Platón. Es posible. Porque el flamenco tiene esa fuerza. Y en general la danza tiene esa fuerza. No, es la danza. Es decir, la cuestión es esa cosa, ¿cómo lo llamé? La pista, ¿no? Rastreo. No, la idea, no sé cómo la llamé, y rastreo. Y el rastreo, sí, ten la libertad de meterte en todo. En todo. En todo. La naturaleza, por ejemplo, las cosas de la naturaleza. María le gusta fijarse las flores, además es como se olvida y empieza a estar y a veces digo, esta señora, o sea, el color, cómo entra la luz, y eso claro, y eso alimenta. O estás en el salón y ves en el salón de tu casa y entra un rayo de luz, y eso son cosas. Entonces, en el momento de la creación tienes que Todo relaciona. Todos tus poros tienen que estar abiertos. Pero la línea tiene que estar. Es una idea y no 30. Y cuando eliges, a por ella. No luego digas, elijo esta, pero ay no, ¿y por qué le digo por ella? No, esa pues esa, aunque te equivoques, ¡pum!, pa'lante. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. María José me dice que tenemos que irnos. Tenemos aquí una señora que manda. Que nos dice, ¿os quedáis con alguna pregunta por hacer? Rapidita, para no quedaros ahí. Ha sido un placer. Gracias. Un placer. Renata. Posso fazer uma pergunta? Boa tarde. Ay, venga. Pregunta, Renata. Vou falar em português mesmo, porque meu espanhol é bem pouquinho. Eu sou professora de educação física aqui no Brasil e estou iniciando aulas de flamenco agora com a professora Ivna, que está aqui também, e estou muito encantada com esse universo do flamenco, né? E aí uma dúvida que eu tenho, assim, queria ouvir um pouquinho mais, até porque sendo professora, né, em escola, trabalho com danças populares brasileiras também, queria ouvir um pouquinho sobre o uso do espaço cênico, porque eu vejo muitos desenhos com blocos, né, ou uma pessoa em oposição a um bloco, e como que tem o dinamismo dos bailarinos no momento da coreografia, né, de se misturar e se separar. Então, queria ouvir um pouco sobre esse processo de reflexão sobre o uso do espaço, né, no Dio Carmen, no caso. Obrigada. Los movimientos coreográficos te refieres, movimientos. Sí, el uso del espacio, cómo es hecho así para pensar un poco. Bueno, hay normalmente el trabajo, digamos, de movimiento es sobre trabajar sobre la individualidad de cada una de las bailadoras. Nosotros cuando elegíamos el elenco lo que nos interesaba es que nos aportaba mucho la idea de que las bailadoras fueran como muy diferentes. Siempre buscábamos
que hubiera una armonía, pero una reivindicación de la personalidad de cada una de ellas, ¿no? Entonces, normalmente las coreografías no son muy simétricas, es decir, es una manera a lo mejor de montar que aunque me lleva a la simetría, al final el intento es romper la simetría. Y por ejemplo, pues hay momentos que son, por ejemplo, los abanicos. También nos gustaba trabajar en Yo Carmen con la coreografía de los objetos, no solo de las personas. Es decir, si veis al principio, hay los abanicos que prácticamente solo se ven los abanicos, que es como la extensión de la persona se va al abanico, ¿no? Y el abanico juega una coreografía que como veis pasan una línea de luz donde los abanicos se convierten en personas. Entonces hay ese juego, ¿no? de coreográfico de objetos. Y luego los demás movimientos, la manera de trabajarlo es como decir, muy improvisada. O sea, cuando entra y trabajamos la coreografía con las intérpretes, con las mujeres bailadoras, pues no sé si hablamos en otra coreografía, en lo de los trapos o los de... Es todo como muy, ¿cómo decir? Hay un interés de dejar que la improvisación coreográfica tome una forma concreta, ¿sabes? No está preparada al principio, ¿sabes? Pero bueno, es una cosa muy técnica coreográficamente hablando. No sé si me explico muy bien. ¿Me explico? ¿Sí? No, y luego hay una cosa muy importante, es el juego de la simetría y la asimetría, porque si estamos hablando de emociones, todo es un trabajo sobre la emotividad. Y la emotividad no es simétrica. O sea, busca eternamente la simetría, pero la emotividad es un caos. Pero un caos que se busca eternamente. Todas las coreografías están construidas como decir, las mareas suben, bajan, pero la marea cuando sube y baja nunca lo hace de la misma manera, porque está condicionada por otras cosas, ¿no? Entonces, y eso es como muy de María, ¿no? Entonces es un rasgo suyo, ¿no? Y es un proceso, porque cuando yo empezaba a crear era muy lineal, me parecía que el orden era lo que tenía que buscar. Y ahora lo que busco es el desorden, o sea, el romper la simetría. Es más, cuando estamos montando, parto a lo mejor de un inicio de la coreografía, que ya tengo la música, ya está todo más o menos, se puede empezar a montar la coreografía, y cuando voy empezando a montar, llego a un punto que digo, aquí hay que romper, llego a otro punto, aquí hay que romper, y así voy. Y eso es un trabajo, como dice Larbi, que es justo para reflejar, no se trata de buscar un orden simétrico separado del significado de lo que es la pieza, del mensaje, de todas estas cosas que hemos estado hablando ahora. Incluso los movimientos coreográficos tienen que seguir una idea, un modo de hacer que corresponda a lo que queremos contar. No puedes trabajarse por separado. Se crea un dibujo coreográfico que puede estar en esa obra como puede estar en otra. No. Si esa obra es de esa manera y es romper con la simetría, pues vamos a por ello. Hay una coreografía que es el miedo, que es sobre el maltrato de la mujer, que al principio está como en una línea de luz, si os acordáis, donde es como la cuerda floja, ¿no? Es la inseguridad de la mujer que casi se cae, que casi... Y se convierte en un cruce. Claro, se parte de una luz, que es la que nos marca el dibujo, pero luego hay que romperlo. Y luego corren de un lado para otro y ya vamos a otro sitio.
eso es siempre así, o sea, es un trabajo que la idea o en el concepto parte de esto, de ir rompiendo las simetrías, digamos. Obrigada. Bueno, cierra. nos vamos. Una cosa que os queremos comentar también, que justo se anunció hace un par de días, que Yo Carmen se va a hacer en Sevilla en diciembre, que esto es una alegría para todos, primero porque sabéis que la mayoría de los teatros están cerrados, entonces iremos en diciembre al Teatro de la Maestranza en Sevilla con Yo Carmen, de nuevo. Ya estuvimos una vez para una Bienal de Flamenco y ahora vamos dentro de la programación del Teatro Maestranza en Sevilla, que se presentó hace un par de días. Así que bueno, ahora justo estamos hablando de Yo Carmen y vuelve a programarse, así que nada, queríamos contar eso. Y que hoy nos cuenta María José que ya Yo Carmen pues, desaparece de YouTube y entrará Óyeme con los ojos, que es otra obra que es muy diferente porque es un solo. No lo digas. Bueno, ya lo veréis. Es muy diferente a Yo Carmen, es otro registro, es otro, y que os invitamos que lo veáis y os invitamos a que la semana que viene tendremos otro encuentro para hablar de lo que queráis sobre Óyeme con los ojos. Así que nada, que venga, remata tú. Muchísimas gracias, es un placer. Muchas gracias por estar ahí, por el interés. Chao.